La conducta humana es muy diferente a lo que pensamos y a veces nuestra realidad es distante a los demás. Los pensamientos se apoderan de nuestro ser y lentamente nos convierten cautivos del mundo y comenzamos a morir en vida. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de comportamientos repetitivos en tu vida diaria. Eso también incluye miedo irracional o angustia. Por lo regular, ocurre en la adolescencia, generando un círculo vicioso donde los actos compulsivos tienen como fin aliviar el estrés o evitar que algo malo suceda. No obstante, solo te alivia temporalmente. Hay casos en que solo puedes tener compulsión u obsesión, aunque igual da miedo. A pesar que intentes ignorar el comportamiento o necesidad haciendo otras cosas, aparece una y otra vez. Por lo general, esta enfermedad se basa en un acto, como por ejemplo lavarse las manos. La angustia y el miedo hace que te sientas propensa a contaminarte con gérmenes, haciendo que te laves las manos excesivamente por varias horas hasta que estén adoloridas. Las obsesiones pueden variar, como ordenar las cosas simétricamente, evasión de situaciones, pensamientos sobre lastimarse o pensamientos agresivos y sexuales. También hay síntomas de compulsión, como verificar una y otra vez, contar mediante patrones, repetir frases o palabras en voz baja y ordenar compulsivamente. Son algunos ejemplos, hay más, así que cuídate. Se le considera un trastorno crónico, ya que puede tener síntomas leves a moderados o puede ser tan grave que incapacita. Las causas no están tan definidas, pero se puede teorizar su existencia. En la parte biológica, puede ser resultado de los cambios naturales del cuerpo y las funciones cerebrales. Dependiendo si tienes antecedentes familiares, ahí sí cambia la cosa. En la genética se sospecha que existe un gen específico, pero aún no lo encuentran. Por otro lado, el trastorno puede estar asociado con otros problemas mentales como ansiedad, depresión, abuso de sustancias o el TIC, que son repentinos espasmos o sonidos que se generan involuntariamente en el cuerpo. Y el entorno, hay varios factores que pueden desencadenar el TOC, como eventos traumáticos o estresantes, pero aún no se ha demostrado. Recuerde, hay una gran diferencia en ser perfeccionista y esté mal. Las complicaciones a largo plazo son dermatitis por el lavado frecuente de las manos, incapacidad para asistir a cualquier lugar de reuniones, relaciones conflictivas, pensamientos o comportamientos suicidas. Más conocido como Body Integrity Identity Disorder, o en español, el trastorno de identidad de la integridad corporal. Es un desorden psiquiátrico que causa la necesidad de amputar ciertas partes del cuerpo que no les parezca atractivo, a pesar que lo necesiten, ya sea para caminar o agarrar cosas. Mayormente les da a los hombres, aunque el deseo de amputarse es parecido a la apotemnofilia, un término acuñado en el año 1977. El deseo de amputarse es algo parecido, pero la motivación se basa en el placer sexual de amputarse partes sanas del cuerpo. Aunque actualmente se le conoce como wannabe y el concepto ya es similar al beat, hay una gran diferencia en las motivaciones. Sin embargo, las causas de sus existencias son similares, ya sea psicológico, o sea, desde niño sientes esa necesidad, generando un concepto de cuerpo ideal. La razón es que el niño no tiene la suficiente atención y piensa que es la única manera de recibir amor. En la parte biológica, la teoría señala que es por una lesión en el lóbulo cerebral derecho causado por un accidente cerebrovascular. Es decir, dejas de prestar atención al lado izquierdo de tu cuerpo, no lo lavas, no lo vistes ni lo peinas. Parece imposible, así que
cuídate o perderás la cabeza. Las razones se basan en que la amputación se da mayormente en el lado izquierdo y experimentan una sensación de rareza con una parte del cuerpo. La desesperación puede llegar a tal punto de autolesionarse con objetos o un arma. Se sienten incompletos o no se sienten identificados con su cuerpo. La obsesión se intensifica con ansiedad y bajo estado anímico. Al sentirse incomprendidos se aíslan y experimentan soledad y vergüenza. Puede ser tan fuerte que hay registros de autoamputación. Cuando llegan a realizar su propósito no se sienten inválidos sino liberados y satisfechos. Aún así existe el tratamiento cognitivo-conductual, que es una psicoterapia, o sea, una terapia hablando, con el fin de tomar conciencia de decisiones imprecisas o negativas y responder a ellas de forma efectiva. Y el tratamiento psicológico. Ambos tratamientos pueden ayudar a la persona a aceptarse tal como es y eliminar el deseo de amputarse. Es un trastorno mental que provoca una realidad anormal. En los hombres les da a los 20 años, en las mujeres a finales de los 20 años. En la juventud es muy difícil saber si tienen o no el trastorno porque los síntomas se confunden con el desarrollo típico de la adolescencia. Ya saben, distanciamiento, menor desempeño en la escuela, malhumorados y falta de motivación. Aunque es muy poco común casos en los niños, lo mismo ocurre con los mayores de 45 años. Los problemas se dan en el comportamiento y las emociones. Los síntomas como fantasía, alucinaciones, pensamientos desorganizados, comportamiento anormal, síntomas negativos, hace que te incapaciten de por vida. Son creencias falsas sin sentido, como sentir que estás siendo acosado o perjudicado. Todos los gestos o comentarios son para ti. Si sientes que todo gira en torno a ti, posiblemente tengas esquizofrenia o estar a punto de ocurrir algo catastrófico. Son capaces de percibir o escuchar cosas que no están ahí. Por lo regular, una persona escucha voces con baja intensidad. Sin embargo, ellos pueden oírlo con una frecuencia que da la sensación que estuviese pasando algo. Aunque implica ver y escuchar, lo más común es oír cosas. Esto implica complicaciones al momento de comunicarte. Las respuestas a preguntas no se relacionarán o simplemente dirán la mitad de una oración. Puede incluir agrupamientos de palabras sin sentido, haciendo que sea difícil hablar. La falta de comprensión hace que tu comportamiento sea la de un niño pequeño, como resistirse a seguir instrucciones, postura inadecuada o extraña hasta la pérdida completa del sentido, realizando movimientos inútiles hasta excesivos. La limitación a una forma de vida normal se ve opacada por la falta de higiene, carece de emociones, pérdida de interés en actividades cotidianas o sociales. Hasta llegan al punto de no sentir placer por nada. Con el paso del tiempo, algunos síntomas pueden variar, pero algunos permanecen siempre contigo. No se conocen las causas, pero los investigadores teorizan que se debe a la química del cerebro y al entorno. La dopamina y el glutamato pueden contribuir a la esquizofrenia, sin mencionar la posibilidad de antecedentes familiares, complicaciones durante el nacimiento que puede afectar el cerebro como malnutrición o virus, o drogas que maten al cerebro. La diferencia entre la estructura del cerebro y el sistema nervioso central hace que se llegue a la conclusión que es una enfermedad mental. Si no se trata a tiempo, las consecuencias pueden llevar desde drogas hasta el suicidio. Aunque no haya una manera de prevenir la esquizofrenia, hay posibilidades de prevenir recaídas y controlar los síntomas.
También llamado el síndrome de negación. Es una enfermedad psiquiátrica que causa problemas al momento de iniciar una relación social. Por la sencilla razón de que creen que están muertos, sus órganos se descomponen o no existen. Fue descubierta en 1980 en París por Jules Cotard. Fue un neurólogo y psiquiatra francés, quien en principio lo nombró Mademoiselle X, describiendo al paciente como un ser que negaba la existencia de seres superiores. Ya saben, Dios y el diablo. También pensaba que estaba condenado a no morir naturalmente. Por otro lado, existen otros tipos de negación como no sentir tus órganos o sensación de estar muerto en vida. Literalmente. Todos estos casos de alucinación están relacionados a una severa depresión. No por pensar que están muertos. Hay casos donde se sienten muertos y a la vez inmortales. En esos casos se suicidan o se mutilan. El científico Max Colhart explica con hipótesis que existen dos factores que causan el síndrome: anomalía neurobiológica, es decir, pierdes la memoria emocional y no tienes familiaridad con tu vida, tu cuerpo ni tu identidad, y el sistema de evaluación de creencias, que causa problemas de personalidad, pero no llegan al punto de creer que están muertos. El síndrome de Cotard no está en la base de datos de la OMS. Aún así se puede tratar el síndrome. Aunque el síndrome viene con otros problemas o alguna infección, lo recomendable es primero tratar esos problemas, luego terapias interpersonales y psicoterapias cognitivo-conductual. Toma un largo proceso que puede salvar vidas, pero el aislamiento es tan grave que muchos no sobreviven. Uno de los síndromes de creencia de suplantación, descrita en el año 1927 por Corbon y Fail, llamada en ese tiempo síndrome de ilusión de Fregoli y esquizofrenia. Fregoli por el actor, transformista y cantante italiano, considerado el mejor transformista teatral. Consiste en pensar que las personas más cercanas han sido sustituidas por otras y se hacen pasar por ellos con el fin de hacer daño o perjudicarles. Todo esto se debe a trastornos como la psicosis, la demencia y las lesiones cerebrales. Aunque solo se reportaron 40 casos, por lo general en personas con epilepsia, igual da miedo. El déficit de reconocimiento de cara hace que familiares o celebridades sean desconocidos. Otros factores también influyen en la audición y el olfato. Es decir, tienen dificultades para recordar. La esquizofrenia y otros delirios que afectan el cerebro son causantes del síndrome de Fregoli. También la levodopa es un fármaco usado en pacientes con Parkinson. Mientras mayor sea la dosis, es más probable que desarrolle delirios o alucinaciones. Los traumatismos cerebrales, exactamente en la región temporoparietal y el giro fusiforme. Todo eso se encarga del reconocimiento visual de las caras. Si se lesiona esa zona, tendrás el síndrome. Existen casos de delirios muy parecidos al síndrome, como el Capgras, que hace creer que un ser querido ha sido sustituido por otro. Es un delirio persecutorio, es decir, sientes intenciones negativas con el supuesto impostor. El delirio de intermetamorfosis, descrito también por Corbon. Cada persona cercana intercambia su identidad haciéndose pasar por otro cercano a ti, y los demás hacen lo mismo. Es algo confuso al principio, ya que está fuera de nuestra capacidad. El tratamiento va desde una charla para que entre en razón, o si hablamos de psicosis o enfermedades cerebrales, el uso de fármacos antipsicóticos es fundamental. Sin mencionar que los casos más habituales son en personas con epilepsia. También combaten ese problema con medicamentos anticonvulsiones. Muchas gracias por ver este video y recuerden cuidar ese cerebro o morirán en vida.